Buenas tardes, un saludo cordial al profesor y a los compañeros de la Cátedra de Derecho Mercantil 1. Mi nombre es Edmundo Zambrano y hoy les vengo a exponer sobre la organización de la Sociedad Anónima en Venezuela. La organización de la Sociedad Anónima en Venezuela se rige por el Código de Comercio y otras normativas específicas que hablaremos a continuación. Se abordan los conceptos de órgano social, así como las teorías del órgano y de la organización. Concepto del órgano social. El órgano social se refiere a los diferentes componentes o entidades dentro de una sociedad anónima que desempeñan funciones específicas en la toma de decisiones, la gestión y el control de la empresa. En una sociedad anónima, los órganos sociales principales son: en primer lugar tenemos la Asamblea de Accionistas, que es el órgano supremo de la sociedad donde los accionistas ejercen su derecho al voto para tomar decisiones importantes, como pueden ser la aprobación de estados financieros, la elección de directores y la modificación de los estatutos. En segundo lugar tenemos el directorio. Es el órgano encargado de la administración y gestión de la sociedad. Está compuesto por directores elegidos por la Asamblea de Accionistas y es responsable de implementar las decisiones tomadas en la Asamblea, así como de llevar a cabo las operaciones diarias de la empresa. En tercer lugar tenemos el fiscal. Este órgano tiene como función principal la vigilancia y control sobre la gestión del directorio y la administración en general. Se encarga de asegurar que se cumplan las disposiciones legales y estatutarias. A continuación vamos a hablar sobre la teoría del órgano. La teoría del órgano sostiene que los órganos sociales, como la asamblea y el directorio, actúan como representantes de la sociedad anónima en su conjunto. Según esta teoría, los actos realizados por estos órganos son considerados actos de la sociedad misma, lo que implica que las decisiones tomadas por ellos tienen efectos jurídicos directos sobre la empresa. Esta teoría enfatiza la importancia del principio de representación, donde los órganos actúan en nombre y por cuenta de la sociedad, lo que permite a los accionistas delegar sus derechos y responsabilidades en estos órganos. Luego tenemos la teoría de la organización. Esta teoría de la organización se centra en la estructura interna y el funcionamiento de la sociedad anónima. Esta teoría considera a la sociedad como un sistema organizado con diferentes niveles jerárquicos y funciones específicas. Aquí se pone énfasis en cómo los distintos órganos sociales interactúan entre sí y cómo se distribuyen las competencias y responsabilidades. La teoría de la organización también resalta la importancia de los procesos internos, las normas que rigen el funcionamiento de cada órgano y cómo estas normas afectan la eficiencia y efectividad de la gestión empresarial. Para concluir, tenemos que ambas teorías son fundamentales para entender cómo funciona la sociedad anónima en Venezuela. La teoría del órgano destaca el papel representativo y decisional de los órganos sociales, mientras que la teoría de la organización pone énfasis en la estructura interna y el funcionamiento eficiente de la empresa. Estas dos juntas proporcionan un marco comprensivo para analizar la gobernanza y administración de las sociedades anónimas en el país. Esto es todo. Muchas gracias por la atención. Buenas tardes, mi nombre es Andra Juárez y continúo con el procedimiento para la formación de asambleas de accionistas en Venezuela. Lo primero sería la convocatoria, que es el acto inicial para la formación de Asamblea General de Accionistas. En Venezuela debe realizarse mediante un anuncio público en un diario de circulación con al menos 5 días de antelación para las asambleas ordinarias y extraordinarias, según lo previsto en el artículo 277 del Código de Comercio. Sin embargo, para asambleas reguladas por entes específicos como lo es SUNAVAL, se requiere notificar con al menos 15 días continuos de antelación. Segundo, el orden del día. Es crucial ya que debe incluir todos los asuntos que se van a tratar durante la asamblea. Debe ser claro y detallado para que los accionistas estén informados sobre los temas que se van a discutir en ese momento. Y en cambio, con los que están regulados por SUNAVAL, el orden del día debe ser enviado junto con la convocatoria y otros documentos al ente regulador. Quórum ordinario. Las asambleas de accionistas de Venezuela generalmente requieren la presencia de accionistas que representen más de la mitad del capital social. Las decisiones se adoptan con el voto favorable de la mayoría absoluta de las acciones representadas.
Ahora, para la celebración de la asamblea se requiere al menos el 25% del capital social suscrito que esté representado ya sea por una persona o por un apoderado. El quórum especial. Para decisiones que involucran reformas estatutarias significativas como aumentos o reducciones de capital, prórroga del término de duración, cambio de objeto social o disolución de la sociedad, se requiere un quórum especial que al menos represente las 3/4 partes del capital social. Y por último sería el acta de asamblea, que esto significa que se debe redactar un acta que refleje las decisiones tomadas durante toda la reunión, para que esto quede informados todos los accionistas con respecto a lo que sucedió. Buenas tardes, mi nombre es Yesibeth Zambrano y les voy a exponer sobre la Asamblea de Accionistas. Es un órgano fundamental dentro de las sociedades mercantiles compuesto por todos los accionistas de la empresa. Es un espacio donde se reúnen para tomar decisiones importantes relacionadas con la gestión y el rumbo de la sociedad. Existen 3 tipos de asambleas. Las asambleas ordinarias, que se celebran regularmente para tratar temas como la aprobación del estado financiero y el nombramiento de directores. La extraordinaria, que son convocadas para asuntos específicos como el aumento de capital o las modificaciones estatutarias. Y la asamblea constituida, que se refiere a una reunión de accionistas que se ha llevado a cabo por el cumplimiento de todos los requisitos legales y formales. Buenas tardes, les voy a hablar un poco sobre qué es una asamblea totalitaria. La asamblea totalitaria es una asamblea general válidamente constituida en cualquier tiempo, en cualquier momento, por acuerdo unánime de todos los titulares de la totalidad de las acciones representativas del capital social y que se pueden reunir espontáneamente sin necesidad de convocatoria. Para que sea válida esta, deben estar presentes todos los accionistas al momento de votar. Pueden ser ordinarias, extraordinarias, mixtas, especiales, entre otras. También depende según los acuerdos que vayan a tratar y conforme al orden del día, aceptando también unánimemente lo que no es una especie de sociedad, sino una forma de constituir una de ellas. Por ejemplo, la Asamblea General puede constituirse con o sin convocatoria totalitaria. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es César y les vengo a exponer sobre la validez e invalidez de la asamblea. Las asambleas son órganos fundamentales dentro del derecho mercantil, particularmente en sociedades mercantiles como las anónimas o limitadas. La validez o invalidez de sus decisiones se evalúan a través del cumplimiento de ciertos requisitos legales y reglamentarios. La validez de la asamblea: para que una asamblea sea válida deben cumplirse varios aspectos claves, como por ejemplo la convocatoria formal, que deben realizarse conforme a lo estipulado en los estatutos sociales o en la ley mercantil aplicable. Por ejemplo, incluir una forma a los plazos de notificación. Quórum. En esencia, es esencial que la asamblea cuente con la presencia mínima de accionistas o socios, según lo establecido en los estatutos o leyes. Por ejemplo, la ley de sociedades en ciertos países. Agenda o orden del día. Los temas discutidos deben estar claramente establecidos en la convocatoria y no pueden derivarse de los mismos sin previo aviso a los socios. Y el cumplimiento de normativa, que son las decisiones que deben estar alineadas con las leyes aplicables y con los estatutos de la sociedad. Por otra parte, la invalidez de la asamblea: una asamblea puede ser declarada inválida bajo los siguientes casos. Defectos de la convocatoria: si no se notificó adecuadamente a los socios o accionistas, no se representan los plazos legales. La falta de quórum: si no se cumple con el mínimo de participación exigida, las decisiones carecen de validez legal. Decisiones contrarias a la ley:
que cuando se comprueban resoluciones que violan normativas legales podrían ser anuladas. Y por último, la falta de transparencia. Si no se garantiza el derecho de los socios a informarse o participar plenamente en las deliberaciones. Las decisiones de una asamblea inválida pueden ser impugnadas por los socios interesados dentro del plazo legal establecido. Si un tribunal determina la invalidez, dichas resoluciones son nulas y sin efecto. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Andrés Morales y hoy abordaré un tema fundamental en el ámbito del derecho mercantil: la naturaleza jurídica de las deliberaciones. Este concepto es clave para comprender cómo se toman decisiones en el seno de las sociedades mercantiles y cuáles son sus implicaciones legales. En primer lugar, las deliberaciones son el proceso mediante el cual los órganos de administración o gobierno de una sociedad, como el conjunto de administración o la junta de accionistas, discuten y analizan temas relevantes para las empresas. Estas discusiones pueden incluir desde la aprobación de estados financieros hasta las decisiones estratégicas como fusiones, adquisiciones o cambios de estructuras societarias. La naturaleza jurídica de estas deliberaciones se enmarca dentro del derecho corporativo, específicamente en las normas que regulan el funcionamiento interno de las sociedades. Desde un punto de vista legal, las deliberaciones eran actos jurídicos formales que deben cumplir por ciertos requisitos. Para ser válidas y vinculantes deben destacar unos requisitos, los cuales podemos mencionar como son las convocatorias válidas. Las reuniones deben ser convocadas de acuerdo con lo establecido en los estatutos sociales y la ley. Esto garantiza que todos los miembros tengan la oportunidad de participar. 2. El quórum. Es necesario que esté presente un número mínimo de miembros para que las decisiones sean legítimas. Este quórum puede variar según el tipo de sociedad y el asunto a tratar. 3. Mayoría requerida. Las decisiones suelen adoptarse por mayoría, ya sea simple o calificada, dependiendo de la importancia del tema. Y 4. Acta de la reunión. Las deliberaciones deben documentarse en un acta, que es un documento legal que refleja los acuerdos alcanzados y los votos emitidos. Esta acta tiene el valor probatorio en caso de controversia. Es importante destacar que las deliberaciones no solo tienen un carácter formal, sino también sustancial. Las decisiones tomadas deben estar alineadas con el interés social a la empresa y respetar los derechos de los accionistas y de los terceros. Cualquier irregularidad en el proceso deliberativo puede dar lugar a una impugnación o acuerdos adoptados. En conclusión, la naturaleza jurídica de las deliberaciones en el derecho mercantil se caracteriza por ser un proceso formal, reglado y vinculante que busca garantizar la transparencia, la legalidad y la protección de intereses de la sociedad y sus miembros. También comprender este proceso es esencial para cualquier profesional del derecho que trabaje en el ámbito corporativo. Muchas gracias por su atención.